Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves, con el cual se cierra la semana para nosotros y de nuevo ya deja de ser una novedad. Se cierra con datos negativos en lo que respecta a la incidencia, a la letalidad del coronavirus para con Asturias, tanto en lo que se refiere a fallecimientos, 7 en las últimas 24 horas, como en casos positivos registrados, un total de 394. Al hilo de este tema del coronavirus para con Asturias, esta misma mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, daba luz verde a la petición de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón de que el cierre perimetral no sea solo a casco urbano, sino a todo el concejo, con lo cual, a partir de mañana viernes por la tarde, dicho cierre perimetral se extenderá desde el casco urbano hasta todos los límites del concejo, tanto en el caso de Oviedo como en el caso de Gijón, al igual que ya había ocurrido con Avilés. Bueno, esto en lo que se refiere a lo que tiene que ver directamente con el coronavirus, porque en lo indirecto, aunque muy íntimamente ligado, está la parte económica, y la parte económica tiene una última tabla de salvación, dicen los expertos, con la Navidad. Sin embargo, las previsiones no parecen ser del todo halagüeñas, ya que hoy conocemos, por medio de unos datos que hace público Randstad, que algo de esto sabe, que los contratos para la campaña de Navidad en Asturias caerán un 33,8%, causado por el COVID-19, es decir, prácticamente un 34%, lo que es prácticamente más de un tercio de las contrataciones que se realizaban de manera especial para el periodo de Navidad, pues se van al fondo del mar, es decir, no se realizarán. ¿Por qué? Porque hay muchos negocios que están cerrando sus puertas y porque hay otros que no ven nada claras las perspectivas de futuro. Lo que también va íntimamente ligado a la Navidad son los regalos, y dentro de esos regalos los que cumplen la ilusión de los más pequeños, aquellos que trae Papá Noel o los Reyes Magos, es decir, los juguetes. Bueno, pues hasta ahora los que tenemos lógicamente más de 15 años, por ejemplo, nos criamos, bueno, pues con unos juguetes muy determinados que cumplían unas características. Pero atención, hemos conocido esta semana que esos juguetes pueden haber sido los causantes de que tengamos muchísimos traumas. Lo principal, por el color. El atroz pasillo rosa se ha cebado durante décadas en este país en las niñas. Escuchamos a la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Jimeno, unas palabras que piden mármol. Mucho más preocupante, como digo, es que en el 11% de los anuncios de juguetes las niñas aparecen claramente sexualizadas, y esta tendencia también parece que va más. Bueno, en el estudio, y para finalizar, que no voy a aquí comentarlo enteramente porque lo hará el coordinador de la investigación, Diego Fernández, en el estudio aportamos diversas recomendaciones para las agencias de publicidad y marketing con la idea de poder construir un mundo infantil común. Por ejemplo, recomendaciones: equilibrar el uso de las voces en off, de manera que para que no se siga dando este desequilibrio. Las voces en off de los estudios para los niños son masculinas, autoritarias, fuertes, adultas, transmiten responsabilidad, mientras que para las niñas son voces femeninas, dulces, infantiles. Igualar, por la misma razón, los ritmos y melodías. Cuando aparece una música en un anuncio de niños es una melodía fuerte, mientras que para las niñas son melodías suaves que evocan entornos pasivos. Diversificar también los emplazamientos. Los niños aparecen jugando en el exterior y las niñas aparecen jugando en el interior. Eliminar gestos, poses y actitudes de niños y niñas asociados a la feminidad y a la masculinidad, especialmente aquellos que se refieren a la sexualización. Y en cuanto al sector juguetero, le pediríamos que diseñen juguetes que reflejen la sociedad en la que vivimos, las mujeres y las familias actuales, mucho más diversas e igualitarias de lo que a veces parece si vemos los juguetes, que revisen los códigos de autorregulación del sector, ya que parecen que son insuficientes para combatir el sexismo. Y en este objetivo, desde el Instituto de la Mujer, ofrecemos toda nuestra colaboración. Próximamente nos reuniremos con una representación de la industria juguetera. Que apuesten por
por la comercialización de juguetes mixtos o neutros y también por acercar a las niñas a los juguetes de tecnociencia. Y, por último, que equilibren las representaciones profesionales para evitar la estigmatización de las niñas mediante el uso del color rosa y que, como digo, equilibren las representaciones profesionales mostrando la diversidad que la sociedad muestra hoy. En fin, en definitiva, que pedimos a la industria juguetera y a las empresas de marketing que colaboren en la eliminación del sexismo y en la eliminación de una representación que consideramos anticuada, superada y nociva de los roles y estereotipos de género. Impresionante. De los autores de No comas carne los lunes llega Compra a tus hijos los juguetes que a mí me dé la gana y fabricante, fabrícalos como yo te diga, en los colores que yo te diga y bajo los modelos que yo te diga. Mientras que sobre nuestro país se abate la mayor crisis social, sanitaria, económica y de todos los ámbitos conocida desde el final de la Guerra Civil, algunos de nuestros dineros se van en pijadas como esta. Cabecera y comenzamos. Bien, pues es tiempo a continuación para conocer, un poquito más de cerca, pues aquellos derechos y también obligaciones que nos rigen, pues en nuestra vida diaria. Es tiempo para hablar con nuestro abogado de cabecera, ya lo conocen, es Luis del Viso, con su despacho en la calle Uría número 56 de Oviedo. Y nuestro apartado dentro de este programa, Tus derechos. Bueno, pues ya de vuelta. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias. Bueno, todo bien, ¿no? Me imagino. Por ahora vamos con la que está cayendo. Con la que está cayendo. Vamos. Vamos, que ya es bastante, ¿verdad? Es bastante, sí. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que ya anunciábamos la semana pasada, que es el tema de los accidentes de tráfico. Un tema que por común no hay que dejar de señalar que afortunadamente se van reduciendo cada vez más. Bueno, pues aunque son muchas las personas que sufren accidentes, incluso pierden la vida en las carreteras, afortunadamente cada vez son menos. Nos hemos concienciado los españoles acerca de usos como el del cinturón. No hace tantos años era lo más inusual del mundo. Montar en coche, algunos recordarán a su padre o a su abuelo, y el cinturón era un elemento de adorno. Bueno, pues se fue concienciando y se fue multando, y el cinturón forma parte de nuestras vidas. Luis, vamos a hablar de accidentes de tráfico. Lo primero, por obvio que parezca, es ¿qué es lo primero? Lo primero que debemos hacer cuando sufrimos un accidente de tráfico, entiendo en el que no haya que lamentar pues una lesión muy grave, ¿no? Bueno, el consejo que quiero daros a todos es que lo primero, aparte de comprobar que estamos todos bien, es, aprovechando la posibilidad que nos dan los teléfonos móviles que llevamos todos, pues hacer un vídeo, unas fotos, para que se vea todo como está. Intentar mucho cuidado con las fotografías, que a veces el plano también influye para que pueda quedar claro qué parte del carril está impediendo uno, qué parte del carril está impediendo el otro, porque dependiendo del punto del que estamos haciendo, nos puede variar. Para eso viene muy bien hacer estas pequeñas fotos. Y luego, pues lo habitual, que es cubrir el parte amistoso, que si bien es cierto, no tiene por qué demostrar culpabilidad, sí nos va a servir para aclarar un poco cómo funciona. Claro. Bueno, mientras charlamos vamos a ver ese parte amistoso que muchos de ustedes conocerán, pero no todos sepan cubrirlo. Quien les habla, particularmente, nunca tuve que rellenar uno, y si lo tuviera que hacer ahora, pues sería para mí peor que una ecuación de segundo grado, en este caso. No, pero vamos. No es tan difícil. Solamente es fijarnos un poco en todos los datos que nos está pidiendo. Nos está pidiendo los datos de una parte, los de la otra parte, y luego en la parte central, que es lo más relevante, la descripción de cómo ha sido el accidente.
si es que salimos de una rotonda, si es que entramos en la rotonda, si abandonamos o no. Luego en la parte de abajo colocaríamos un pequeño dibujito, que no todo el mundo es muy hábil, Sí. o pinta también, y una pequeña descripción de los daños que tiene el vehículo de primera mano. Además, en la parte de atrás, que no vemos aquí, tendremos pues para cubrir más datos, testigos Sí, o tal, sí. que siempre suele ser interesante. Pero ya os digo que con la tecnología utilicemos los móviles para todas estas cosas que nos van a ser mucho más fáciles. Y luego, mucho cuidado, que siempre hay algún listo que nos hace el parte y luego o pone los datos mal o hace otras barrabasadas mayores. Por un descuido, quizás, ¿no? Bueno, yo siempre pensamos que son descuidos, lo que pasa es que algunas veces vemos que hay mala intención. Claro. Luis, también señalar lo primero ante un accidente por alcance, llamemos por alcance en el que no hay que lamentar, bueno, pues heridos de gravedad ni tal. Lo primero, mantener la calma, ¿no? No se trata de salir del coche hecho una furia, pegando un portazo, queriendo comerse al que te dio un toque por atrás. Y luego a la hora de realizar estas fotos o vídeo que me decías con el móvil, es legal, quiero decir, la otra persona puede decirnos, oiga, ¿qué hace grabando mi coche? Totalmente, ya lo hemos indicado, participamos en ello, podemos grabar todo, sacar las fotos, todo, porque, como ya comentamos otras veces con el tema de las grabaciones, lo que estamos haciendo es tener un testigo más fidedigno que no tiene una opinión o que miré o que oí el ruido y di la vuelta o que desde donde yo veía no estaba claro cómo fue la maniobra. Pero ya digo que sí es importante y sobre todo intentar estar calmados. Es difícil, pero no intentar buscar un culpable, no perdemos más que haya un enfrentamiento, vale más Claro. decir lo que acaben diciendo las compañías es lo relevante. Sin duda. Bueno, la rapidez de la asistencia médica, fundamental. Sí, vamos a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los accidentes, evidentemente de una gravedad importante, la asistencia médica es inmediata, puesto que no debemos de mover a los perjudicados y vamos a intentar esas asistencias iniciales dejar las manos de profesionales, llamar siempre a los servicios de emergencia, pero fuera de esos casos en los que son pequeños encontronazos, en los cuales tenemos un pequeño dolor que no es inmediato, que es pasado unas horas, debemos de intentar que la asistencia médica esté dentro del parámetro de 24 o 48 horas, porque si no, lo que suele suceder es que la parte contraria lo que alega es que eso no fue como consecuencia del accidente, se ha roto el nexo causal y estamos hablando de otras circunstancias que han podido agravar el mismo. El alcohol y los estupefacientes. Vamos a ver, el alcohol y los estupefacientes, porque aquí hay una creencia generalizada que te dice, uy, cuidado, si tuviste un accidente con alguien que iba borracho, el seguro del tipo no se hace cargo de nada. No, eso no es así. Lo que sucede es que, y eso es lo más importante, es que va a pagar la compañía aseguradora, pero acto seguido va a repetir, va a reclamar a no solamente el conductor borracho, sino también al tomador de la póliza y al propietario del vehículo, que son los tres responsables en ello. Con lo cual, mucho cuidado, por Dios, el alcohol lejos, salgamos de esa mentalidad muy habitual en España de una copa no pasa nada, cero es lo mejor de todo. No veamos nunca que vayamos a coger el coche y siempre digo lo mismo, si hemos bebido nos sale más barato ir en helicóptero que las responsabilidades que hay detrás. Efectivamente, efectivamente. Las aseguradoras, gastos, reclamaciones, ¿son un caballo de batalla? ¿Hay muchísima diferencia? Vamos a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que la última reforma de la ley sobre responsabilidad civil en el accidente de tráfico, lo que está haciendo es que castiga un poco más a las compañías para que hagan las ofertas rápidas y tal. ¿Qué sucede? Que muchas de las veces estas ofertas rápidas que nos están haciendo, pues no están contemplando el 100% de nuestras lesiones, el 100% de las circunstancias. Con lo cual, es muy importante que guardemos todo lo que queramos reclamar, desde la asistencia médica hasta el taxi para ir a la rehabilitación, para poder reclamarlo todo. Y, evidentemente, pues tener claro que el enemigo suele ir un poco, siempre un poco a la baja y que la compañía nos va a poner normalmente un abogado de la propia compañía a nuestro servicio para poder reclamar o ver la posibilidad de contratar a un abogado, al que queramos, siempre y cuando teniendo en cuenta que no nos va a pagar todo lo que se reclame, sino que hay unos límites en esas minutas, que en alguna compañía realmente es impresionante porque parte de 150 euros y que en la gran parte de las compañías suelen andar sobre unos 1.500 euros
por reclamación. Ahí es nada. Luis, se dan muchos casos de picaresca en el tema de los accidentes de tráfico. Te explico dos que, vamos, en conversaciones de cafetería son tremendamente comunes. Lo de, tienes un toque en el coche, ¿cómo no lo arreglas? Y te dicen, no, voy a esperar a que uno me dé y ya lo meto todo con lo mismo. Bueno, eso por una parte. O el que da 2 vueltas en la rotonda. Eso te iba a preguntar. En la Plaza de Castilla no se conoce gente que da vueltas en la rotonda de la Plaza de Castilla hasta que de repente tiene un toque y dice, ya saqué para las vacaciones. Bueno, esto es verídico, ya saqué para las vacaciones. No, vamos a ver, hay que tener una cosa clara, que es que... a la hora de fingir cervicales y demás. Con la última reforma, las lesiones cervicales ha bajado muchísimo y estamos hablando de unas indemnizaciones que andan entre los 800 y los 1.500, 2.000 euros, depende de los casos, sobre todo cuando no hay una prueba objetiva, es decir, cuando no, oiga, se me ha quedado el brazo roto, claro, pues evidentemente eso es distinto. Pero tengamos en cuenta que aunque pueda parecer que hay mucha picaresca y las compañías tienen medios para detectarlo y más de una sanción y algún despacho de abogados y algún médico y algún rehabilitador se ha visto perjudicado, no solamente en esta región, sino en otras muchas, cuidado. Yo lo digo siempre, yo creo que no trae cuenta jugarse una pena de cárcel para sacar una pequeña cantidad de dinero. Claro. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de accidentes, que es el que podemos sufrir en el transporte público. Imaginémonos que subimos en un bus interurbano o que subimos, bueno, pues en un autocar y tuvimos la desgracia de sufrir un accidente. Nosotros, obviamente, no éramos el conductor, éramos el pasajero. ¿Esto cómo se traduce? Bien, en eso tenemos que tener dos cosas en cuenta. Que es, por un lado, tenemos el seguro obligatorio de viajeros, que tiene unas coberturas muy reducidas, y luego tenemos el seguro de responsabilidad civil general. Con lo cual ahí se puede dar hasta una duplicidad en la indemnización por los dos puntos. Luego, evidentemente, en el autobús vamos a distinguir dos cuestiones. Una es que haya habido un accidente de tráfico, y otra cosa es que me ha cerrado la puerta, me ha arrastrado el autobús o me ha atropellado el autobús. Cuidado porque, bueno, hay muchas de las veces el problema es acreditar la responsabilidad del autobús en ese tráfico. Claro. Y el que va en un BlaBlaCar, tan de moda últimamente y que los jóvenes, bueno, pues manejan con soltura. Bueno, tenemos en cuenta que esa compañía exactamente de este sistema nuevo cooperativista de compartir, que está tan de moda, que no solamente lo hay en eso, sino hay muchas más cosas, desde viviendas hasta... Sí. En el caso de BlaBlaCar, tiene una cobertura especial añadida por parte de una compañía aseguradora a la cual paga la compañía BlaBlaCar. Pero en todo caso, volvemos con lo que comentábamos antes, somos terceros, con lo cual la responsabilidad, sea del conductor, sea de un tercero, nos va a cubrir tanto la compañía del tercero como la compañía del vehículo en el que viajamos. ¿Y qué ocurre con el ocupante? Imaginémonos que ahora finalizamos el programa y, Luis, ¿para dónde vas? Mira, voy en dirección a la Plaza América. Oye, ¿me dejas cerca de la que vas? Y tenemos la desgracia de sufrir un accidente y a mí, que era el acompañante, me pasó algo. Pues lo que acabo de comentar es, somos terceros, nos va a cubrir en todo caso bien la compañía del vehículo en el que viajamos, bien la compañía del causante del siniestro. Tened en cuenta que la atención médica está siempre cubierta y que ahí vamos a tener básicamente tres posibilidades. Una primera, utilizar el servicio público sanitario. Una segunda, que es utilizar los servicios que, si gestionamos más o menos rápido, nos porten las compañías. Y una tercera, que es ya utilizar los médicos privados o asistencia privada, que ahí va a tener que repetir o reclamarse luego esos impuestos que, dentro de unas cosas normales, pues las compañías están asumiendo. Porque muchas de las veces la asistencia pública va con retraso o la asistencia que da en la propia compañía no tiene o la posibilidad o la calidad. Por ejemplo, un detalle que es importante es el de tengo que ir a ver al médico de la compañía, tengo que ir... No, el médico de la compañía le va a ver a usted, tiene que ir a verlo a usted. Otra cosa es que no le deje ver lo que no se debe hacer. Y luego, lo del tengo que ir, la compañía le va a poner medios, puesto que evidentemente una persona que está accidentada no podría conducir o no debería de conducir. Sin duda. Los peatones tienen obligaciones de tráfico. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un paso de peatones? Tuvimos la desgracia de estar cruzando y ahí nos arrollaron. Bien, vamos a tener dos cosas en cuenta. Evidentemente, los peatones, como todos los que circulamos, tenemos que cumplir las normas. Es
por el paso de cebra. ¿Cuál es la diferencia importante? Que es que cuando estamos hablando de un paso no regulado semafóricamente, ¿qué pasa ahí? Que debemos de mirar y comprobar para no tener un accidente, puesto que el que haya pintadas las rayas no es una patente de corso para que yo pueda echar a correr en cualquier momento. Siempre tener cuidado, ¿por qué? Bueno, pues porque puede haber una concurrencia de culpas, que la culpa es del peatón, que no fue atropellado por el coche, sino que él atropelló al coche entrándole por la ventanilla. Claro, claro. Bueno, sabemos un poquito más acerca de cómo defendernos, sabemos un poquito más acerca de nuestros derechos, de sus derechos a la hora de sufrir un accidente de tráfico, en este caso, bueno, pues el más común, ¿no? Que puede ser el de por alcance. Me quedo con una frase que dijo Luis: si hemos tomado algo de alcohol, nos sale más barato volver a casa en helicóptero antes que arriesgarnos a coger el coche. Luis, escuchamos los testimonios de un par de espectadores, ¿te parece? Un detalle es siempre recordar que, yendo de ocupantes, siendo peatones, el seguro de hogar nos suele cubrir los gastos de reclamación, dar parte a la compañía, porque el seguro de hogar cubre muchas más cosas de las que pensamos. Son seguros que, entre comillas, porcentualmente hablando, son muy caros para el nivel de siniestralidad que tienen, pero hacer una consulta nunca viene mal. Claro, no, sin duda, y mirarlo, sobre todo mirarlo y leer la letra pequeña. Bueno, vamos, sin duda, ¿no? Hay que leer siempre... Sí, pero eso ya lo veo más difícil, no la leo ni yo como No, para que... va a ser complicado. Bueno, vamos con esos dos testimonios o esas dos dudas que nos plantean los telespectadores. Vamos con la primera. Muy buenas, Luis y compañía. Soy un transportista autónomo y quisiera saber si en caso de accidente en carretera con un contrario que tuviera la culpa, yo tendría derecho a indemnización por parte de su seguro de los días que estuviera mi camión reparando en el taller. Y si es así, quisiera saber también si tendría que declararlo a la agencia tributaria. Muchas gracias y felicidades por vuestro programa. Ahí lo tenemos. Bueno, dos cuestiones importantes. Cuando se trata de indemnizaciones, las indemnizaciones no tributan. Pero, evidentemente, si yo lo que estoy reclamando es una paralización, es decir, el daño que se me causa, los ingresos que yo he perdido, que me los pague otro, evidentemente, en ese caso sí podríamos. Tener en cuenta dos situaciones importantes, que es no solamente el derecho del transportista, el derecho del taxista, sino que nosotros tenemos un accidente y no tenemos por qué quedarnos sin coche. Podemos, evidentemente, que nos lo ponga la compañía, o si no lo pone, podemos alquilar uno y ese gasto poder reclamarlo. Evidentemente, siempre que la responsabilidad sea del tercero. Vamos con otro. Vamos con el siguiente, en este caso. Adelante. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitaros por el programa y que me alegro muchísimo, Luis, de volver a verte y ayudarnos en todas las dudas que tenemos y nos surgen diariamente. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando tienes una sentencia firme a tu favor y el banco no te paga, ¿qué pasos tenemos que seguir? Muchas gracias y un besín desde Gijón. Hasta luego. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, vamos a ver. Evidentemente, entiendo que cuando tenemos una sentencia, tenemos un abogado que nos está asesorando y que será él el que sepa bien lo que tiene que hacer, que no es ni más ni menos que pedir al juzgado la ejecución de la misma. Pero tengamos en cuenta que, como en todas las áreas, puede haber quien decida no reclamar en ese momento y esperar por ello, porque todo esto sigue generando intereses, que en este caso no son pequeños, porque es el interés legal del dinero más 2 puntos. Bueno, sobre todo en estos temas de tarjetas donde nos cobran tanto, al final los que debían de tener prisa, y normalmente la tienen, son los bancos para no pagar mayores gastos, pero no quita que muchas de las veces tienen mucho volumen y se les traspapelan. Claro. Bueno, pues resueltas las dudas de hoy, resuelto el tema teórico, llamémoslo así, o tema a desarrollar de hoy, que era el de los accidentes de tráfico. Solo nos queda emplazar a las personas que nos ven para el tema de la siguiente semana. ¿Qué será? Bueno, yo había pensado que hay un área que creo que tiene muchas dudas y que quisiera aclarar alguna que otra, que es la gestión del turno de oficio y la gestión del beneficio de justicia gratuita, que son tiempos difíciles, hay mucha gente que puede evitarlo y mucha gente que no se mueve por miedo a lo que me va a costar un abogado, pues en el turno lo va a tener.
en el turno de oficio, en este caso. Pues lo tendrán con ustedes el desarrollo de este tema y las dudas que nos planteen, como siempre, en el correo ye@esasturias.tv. Bueno, pues Luis del Viso, nuestro abogado particular, en este caso, dentro de la sección Tus Derechos, como digo, abogado en Oviedo, en la calle Uría 56, podrá resolver esas dudas. Luis, como siempre, agradecerte tu presencia. Gracias, Juan, por desearte buenas noches aquí. Y buen trayecto a casa, a ver si hoy que fuimos a hablar de esto... No, bueno, voy siempre andando. Está cerca. Bueno, entonces nada, andando se libran muchos problemas y además hace ejercicio, que es bueno. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, Juan, buenas noches. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y volvemos porque, bueno, como estamos en esta noche previa, especial, a lo que es un Halloween distinto, pues hay que hablar también de algunos temas de estos que dan un poquito de miedo. Hasta ahora. Bien, pues continuamos el espacio de esta noche. Como les decíamos antes de la publicidad, es nuestro último programa antes de esa festividad que toda la vida se llamó de difuntos o Todos los Santos y que desde hace unos años se llama Halloween. Bueno, pues queríamos de algún modo realizar un programa especial y allá nuestro departamento de producción, bueno, pues nos pasó el contacto de una obra que se ha presentado recientemente en el Centro del Prerrománico Asturiano y que lleva por título Reinos Condenados 1 en la Tierra de los Muertos. Bueno, no se trata de una novela de terror, para nada. Se trata de uno de los géneros que más adeptos tiene para aquellos a los que les gusta o nos gusta la lectura, que es la literatura o la novela histórica, en este caso, ambientada en lo que todos podemos coincidir que es quizás el modelo o el momento, más que el modelo, el momento más oscuro de la historia de la humanidad, que es sin duda la Edad Media, ¿no? Bueno, pues por ponerse en situación, imagínense, pues el gran imperio romano ha caído con sus luces y sus sombras, todavía queda mucho para el Renacimiento, y Europa, el mundo, principalmente Europa, bueno, pues atraviesa ese momento de soledad, ese momento lóbrego, conocido como el medievo. Bueno, pues precisamente del medievo español es de lo que se ocupan nuestros dos siguientes invitados, que son, a su vez, los autores de este primer volumen del Reino de los Condenados. Saludamos ya esta noche a Modesto Medina y a Manuel Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias. Bueno, nada, gracias a vosotros por estar con nosotros esta noche. Me imagino que en Granada, sea de día, sea de noche, sea invierno, primavera, verano, otoño, es un placer estar en Granada, que es de donde sois vosotros, ¿no? Pues sí, así es. Nosotros encantadísimos con nuestra ciudad, muy orgullosos de ella, pero también enamorados de Oviedo, como no podía ser de otra forma. Sin duda, sin duda. Bueno, pues vamos a hablar con vosotros acerca de este libro, Reinos Condenados 1, o primer volumen, en la Tierra de los Muertos. ¿Qué nos encontramos en este libro? Bueno, pues nos encontramos en la primera mitad del siglo IX. Una etapa oscura, una etapa complicada, compleja, en la que la intriga entre los reyes existentes abundante y bueno, hemos intentado plasmarla en esta obra. Bueno, como digo, una etapa también complicada a nivel de documentación, que nos ha llevado mucho tiempo y bueno, hemos tratado de plasmarlo lo mejor que hemos podido. Modesto. Bueno, pues como bien dice mi compañero Manuel, nosotros digamos que echábamos en falta como lectores un gran fresco de esta etapa en la península ibérica. Y bueno, fue a raíz de un viaje que hicimos precisamente a Oviedo cuando se inició todo esto. Nosotros siempre hemos sido lectores habituales desde que somos muy jóvenes, desde el instituto nos conocemos y hemos tenido afinidad y hemos coincidido en este hábito de la lectura. Y echábamos en falta una novela que tratase esta época, ¿no? Una época que es tan desconocida. Pero desde diferentes perspectivas. Entonces decidimos investigar desde la perspectiva del Reino de Asturias, de los orígenes del Reino de Asturias, desde la perspectiva del Imperio de los Francos, desde la perspectiva del Gran Emirato de Córdoba,
que es, digamos, la entidad política que impera aquí en la península, y desde las minorías también. Entonces, pues decidimos hacer una novela Río que, pues, a través de sus personajes pudiésemos plasmar todos estos contextos que son tan ricos y tan desconocidos a la vez. Claro, entiendo entonces que el lector que se acerque a este primer volumen de Reinos Condenados no va a estar en un lugar fijo, sino que va a atravesar la península ibérica de norte a sur, desde, como decías, el Reino de Asturias hasta Córdoba, con todo lo que se encuentre por el camino, ¿no? Así es, y no solo la península ibérica, sino que tenemos un personaje que viene desde Europa, ¿no? Desde la antigua Francia. O sea, que es, como ha dicho Modesto, un fresco de la época, plasmando las dificultades que había en el Imperio Carolingio, que repercuten en la península, y todo va confluyendo en estos personajes que al principio parecen tan alejados entre sí, pues poco a poco van confluyendo en la trama principal del libro, y acabarán por encontrarse efectivamente en la península ibérica, que recogemos lugares tan distintos, pues, desde Oviedo, Toledo, Mérida, Córdoba, prácticamente toda la geografía. Claro. ¿Por qué este título, Reinos Condenados en la Tierra de los Muertos, que podría llamar a novela de terror gótico? Pues el título de la saga, preferimos no desvelar el motivo, porque sería casi pues desvelar parte de la trama, ¿no? Pero el subtítulo, En la Tierra de los Muertos, sí que es algo muy especial, y es porque a lo largo de la historia distintas culturas han considerado que el inframundo estaba aquí, en la península ibérica. Y lo más cercano para esta época son los monjes irlandeses, que tienen mucha influencia en la corte carolingia, y ellos piensan, según la tradición céltica, que la Tierra de los Muertos está aquí, en la península. Es un error por su parte al transcribir la tradición oral, pero la cultura popular queda que la península ibérica es la Tierra de los Muertos, ¿no? Entonces, digamos que haciendo homenaje a esa primera sensación que tiene el personaje que procede del Imperio Carolingio cuando cruza lo que ellos llamaban el Pirineo y se adentra en la península, él tiene la sensación de estar adentrándose en la Tierra de los Muertos, ¿no? Y por eso es por lo que decidimos utilizar ese título para el primer volumen. Claro. Bueno, a la hora de realizarlo, ¿cómo es la experiencia de llevar adelante un libro a cuatro manos y a dos cerebros, en este caso? Pues bueno, la verdad que yo siempre digo lo mismo, si no estuviésemos los dos hubiese sido muy complicado, ¿no? Porque la verdad que el uno tiramos del otro en momentos puntuales, ¿no? Cuando tengo más trabajo, Modesto tiene más trabajo, ¿no? Y siempre tener un apoyo es fundamental, pero luego la verdad que a la hora de escribir pues nunca hemos tenido problemas, los dos hemos tenido claro la estructura del libro, y lo que hacemos es desarrollar los capítulos. Uno se encarga de una parte, otro se encarga de otra parte, de algunos personajes, por decirlo, no de una parte, y luego los ponemos en común, y esa puesta en común lo que hace es mejorar el capítulo. Claro. Al principio es cierto que teníamos estilos un poco más diferentes, pero conforme hemos ido evolucionando, digamos, pues nos hemos convertido, como siempre decimos, en un único escritor que tiene dos cabezas y cuatro manos, pero realmente el estilo no se aprecia, o sea, no se aprecian dos estilos diferentes dentro del libro. Claro. Bueno, realizáis una obra situada en la Hispania del siglo IX, me comentabais, cuando actualmente, y quizás juzgándolo bajo mi punto de vista con el error que supone el presentismo, se juzga esta época, se nos vende un Al-Ándalus idílico, una Arcadia feliz, donde, bueno, pues parece que los moros, llamémoslos así, eran los buenos, y los cristianos son una pila de atrasados, brutos, portahachas y cortacabezas. ¿Hay más literatura que otra cosa en cuanto a esa Arcadia feliz de los musulmanes en España? Bueno, cuando uno lleva, junto con mi compañero, cuando llevamos más de 15 años investigando esta época, la verdad es que, nunca mejor dicho, modestamente, podemos decir que algo podemos sacar en claro, ¿no? Obviamente nuestra investigación, como todo proceso, es subjetiva, pero sí que tenemos muy clara un par de cosas. Y es que el presentismo no es bueno a la hora de analizar el pasado, porque sirve de muy poco.
Es decir, si uno pretende mirar con los ojos del presente el pasado, probablemente no va a comprender muchas cosas. Eso no quita que no aprendamos de los errores para no volver a cometerlos, por supuesto. Claro. Pero si intentamos empatizar con las gentes que vivían en esa época, quizás sea un ejercicio que nos permita comprender mucho mejor la realidad de ese tiempo. Dicho esto, sí que hay que decir que el mundo musulmán, en concreto el de Al-Ándalus, era una de las culturas más avanzadas de su tiempo. De hecho, era mucho más avanzado que el Islam que llega después, que es bastante más fanático. Sí. Porque, entre otras cosas, es heredero del mundo romano. Es heredero de la estructura romana y en el sur de la península pues no es nada desconocido, no es nada que suene raro. Y, por supuesto, todo esto viene alimentado de la gran enemistad que hay entre el mundo musulmán oriental y sus enemigos íntimos, que son los bizantinos, que son la continuidad del Imperio Romano allí en Oriente. Dicho esto, es verdad que es una época oscura, pero también hay muchísimas luces en el mundo cristiano. Hay que tener en cuenta que los terrores del fin del milenio están presentes ya. Hay interpretaciones bíblicas que dicen que el mundo va a acabar pronto, antes del año 1000. Una vez que ya pasa cierta fecha, pues luego se decide el año 1000 como el cálculo, ¿no? Entonces, pues sí que hay cierto pesimismo y eso pues se traduce en muchas obras de arte, en el mundo que rodea pues al Apocalipsis de San Juan, etcétera, etcétera. Pero dentro del cristianismo hay muchísimas luces. Y no se nos puede olvidar que existen también cristianos bajo el dominio musulmán y que esos cristianos también son herederos directos del mundo visigodo y romano y permanece muchísima cultura de luz en ese aspecto intelectual en este mundo, ¿no? Entonces, esto de las luces, la sombra, el blanco y lo negro, en realidad todos son gamas de grises y nosotros así lo hemos plasmado. Esto de bueno y malo con nosotros no va. No va. Bueno, también quería preguntaros, Manuel, la Reconquista, cuando analizamos un periodo histórico como la Reconquista, ¿supera en muy mucho a lo que los norteamericanos nos han vendido con películas, series, libros llamado La Conquista del Oeste? Es decir, ¿la Conquista del Oeste sería una piedra en el camino de lo que fue la Reconquista de 8 siglos, con esos encuentros de frontera, esa frontera cristiana que va avanzando poco a poco hacia el sur? No, perdona, es que no me he enterado de la pregunta. Nada, te la repito. No la he escuchado bien. Te la repito. Lo escucho como con mucho eco. No hay ningún problema. Vamos a ver, te preguntaba, la Reconquista, cuando analizamos un periodo histórico en la Edad Media, como es en España la Reconquista, ¿es un periodo histórico mucho más fértil que el que nos han vendido los norteamericanos con su conquista del oeste? Quiero decir, la conquista del oeste sería una simple piedra en el camino de lo que fueron 8 siglos de choque de culturas en España, avanzando una frontera metro a metro hacia el sur, con colonos incluidos. Sí, totalmente. La conquista, o sea, la reconquista, digamos, de la península ibérica, pues, si contamos que duró prácticamente casi 800 años hasta llegar a Granada, pues efectivamente da para muchísima literatura, ¿no? Nosotros nos hemos centrado en esta primera parte, unos 100 años después de lo que conocemos como el inicio de la Reconquista, con la batalla de Covadonga, y es un siglo, como siempre he dicho, que es apasionante, porque aunque las fuentes no son abundantes, pero es un siglo apasionante, ¿no? Con un montón de reyes, de trama que hay por detrás, digamos, de familia enfrentada, ¿no? Por hacerse con el trono del reino de Asturias. Y eso, la verdad, que una vez que lo conocimos, pues queríamos plasmarlo. Efectivamente, la conquista, digamos, norteamericana, pues ellos es cierto que tienen otra forma, ¿no? de vender. Siempre he dicho yo que han sabido venderse muy bien y yo lo veo como una virtud, ¿no? Y quizás aquí en España nos falta eso, ¿no? Saber vendernos un poquito mejor. Claro. Precisamente, Modesto, de eso te quería preguntar. El cine, las series históricas, que no la literatura, ¿son la gran asignatura pendiente de este país? Pues cada vez menos. La verdad es que, bueno, no voy a mencionar ninguna serie por el respeto al trabajo de mucha gente, pero sí es verdad que como historiador muchas veces pone uno la tele y se echa la mano a la cabeza, ¿no? Sobre todo a nivel pedagógico lo que aparece en televisión. Sin embargo,
últimamente se han hecho algunas producciones interesantes, quizá no al nivel de, pues bueno, de producciones extranjeras, pero también hay que decir que hay muy pocas producciones extranjeras realmente cuidadas a nivel histórico. Hay realmente muy pocas. Así que creo que es una asignatura pendiente para todo el mundo en general. Creo que los asesores históricos son más necesarios que nunca para, bueno, no mostrar un mundo ficticio y lleno de tópicos, que es lo que nos suele llegar. Quizá también es más comercial, pero no es correcto. Claro. Bueno, pues ya lo saben, Reinos Condenados, volumen 1, en la Tierra de los Muertos, donde nos encontraremos, como nos decían, o nos están diciendo los autores, conspiraciones palaciegas, amores secretos, batallas cruentas, gloriosas conquistas, éxodos dramáticos, pérdidas y traiciones, bajo la sombra de un peligroso sicario cuya aterradora leyenda parece estar cobrando vida. Pues solo me queda, antes de despedirnos de los dos, que invitéis a la gente que nos está viendo a que ahora que parece, o todo parece indicar, que nos van a mandar pasar más tiempo en casa, pues que se acerquen al libro que tan buena crítica está recibiendo y que disfruten de este periodo histórico. Pues bueno, efectivamente, la lectura es algo que siempre hay que recomendar, sea histórica, sea fantástica, sea como sea. Entonces, en este caso, nuestro libro lo van a disfrutar un montón, que lo lean con paciencia, que lo disfruten y seguro que no se arrepienten de ello. Claro. Modesto. Sí, pues bueno, aquí voy a mostrar un ejemplar. Tengo que decir que es una época compleja y por eso el libro trae incluido un contexto histórico muy sencillo a base de mapas. Las palabras que se utilizaban en esa época, fuesen vocablos en latín, en árabe, siempre van a estar referidas a pie de página y traducidas para que el lector no tenga que hacer ningún tipo de búsqueda fuera del libro. Al final del libro también hay una relación de personajes para que, pues bueno, el contexto es tan rico y los nombres son tan diferentes que el lector podría perderse. Pues al final del libro tiene esa referencia. Tenemos también mapas de la época, con las localizaciones tal y como se mencionaban en la época. Así que yo creo que es una gran puerta hacia el pasado. Nos decía un profesor de la UNED que cómo habíamos dedicado 15 años a escribir una novela histórica y no habíamos hecho varias tesis doctorales. Y es que realmente nos gusta, ¿no? Entonces, nosotros animamos a los lectores, sobre todo a los apasionados de la novela histórica, que se dejen seducir por el libro. No es una lectura comercial, esto no es un libro tipo Dan Brown, pero sí que muestra la crudeza, la realidad, los olores, la oscuridad y la cultura de cada uno de los contextos que nosotros plasmamos en esa época. Así que animamos muchísimo a los lectores y a nuestros hermanos de Asturias a que lean este libro, porque lo hemos hecho con mucho cariño y todo empezó tocando la piedra de Santa María del Naranco. Así que para nosotros es un honor y un placer estar con vosotros. Pues muchísimas gracias a los dos, Modesto Medina de la Torre, Manuel Martín Gómez. Gracias por estar con nosotros esta noche. Antes de irnos, voy a meteros en un pequeño compromiso. Los dos, leía en vuestras biografías, los dos coincidís a la hora de citar autores favoritos, los dos coincidís en citar a Arturo Pérez Reverte, con lo cual en esta conversación ya nos juntamos tres. Quería preguntaros cuántas veces habéis leído, y si os ha emocionado como la primera vez, un texto de Reverte que se llama La carga de los tres reyes y que tiene que ver precisamente con la Reconquista y el medievo. Pues, a ver, yo Reverte he leído un montón, pero precisamente ese en concreto no he tenido ocasión de leerlo. Yo conocía a Reverte al principio y bueno, soy más de la saga de A la Triste, de lo que venía un poco después, pero no he tenido ocasión de leer este que están mencionando. De todas maneras, para mí Reverte es un referente a nivel nacional y creo que la visión que él tiene de la historia pues es muy pedagógica, ¿no? y muy aprovechable. Pues deberes para esta noche, leerse La carga de los tres reyes. Sí. En mi caso sí lo he leído, es un artículo de Patente de Corso y que él también recopiló en un compendio de historia de España que hizo, y la verdad es que es impresionante
sobre todo la capacidad literaria que tiene. Tenemos la suerte de que luego ha escogido la historia como telón de fondo y bueno, se documenta bien. Él es honesto en el sentido de que, pues, bueno, la última novela que tiene, Sidi, dice que es su visión sobre el Cid, en la que mezcla leyenda y mezcla historia y tal, pero ese artículo en concreto de la carga de los tres reyes yo lo utilizo en mis clases para explicar las Navas de Tolosa. Claro. Yo utilizo muchos artículos de Pérez Reverte para mis propias clases como profesor, porque creo que su prosa es tan buena, atrae tanto y es un referente, como dice Manuel, que si encima utiliza la historia y documentada para transmitir los mensajes, pues la verdad es que se disfruta mucho. Pues muchísimas gracias a los dos, completamente de acuerdo con vosotros y con ganas de leer el libro. Gracias, muy buenas noches y mucha envidia de que podáis vivir en un lugar tan maravilloso y tan bonito como es Granada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, siempre. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues nos vamos muy rápido a los anuncios. ¿Por qué? Porque ya nos espera Marián. Ya la conocen, bueno, pues la conductora del programa La Última Puerta. Con ella vamos a poder tener unas recomendaciones de primera mano acerca de Halloween y de esa fecha tan especial, donde, como siempre dice ella, la delgada línea que separa a los vivos de los muertos se hace aún, si cabe, más estrecha. Hasta ahora. Bien, pues vamos a ir poniendo punto final al programa de hoy y con él a la semana, y aunque a lo largo de todos estos días, bueno, pues hemos estado hablando mucho, como no, del coronavirus, del toque de queda, del confinamiento, del cierre perimetral, del cierre autonómico de fronteras, bueno, pues vamos a tratar de acabar de otra manera. Los más proamericanos, porque aquí aunque el más negacionista de los pro-norteamericanos, pues quien más quien menos coge algunas de sus costumbres, desde las gastronómicas hasta las sociales y culturales, bueno, pues sabe que dentro de nada, de horas prácticamente, pues se celebra Halloween, o lo que es nuestra fiesta de difuntos, bueno, ese día en el que las familias van al cementerio a recordar a las personas fallecidas, pero que tiene también su componente festivo. Este año, bueno, pues tremendamente cercenado por el tema virus. No va a haber esas fiestas de Halloween que había otros años, donde los niños pues recorrían las calles y los portales de las ciudades pidiendo truco trato, disfrazados, con caramelos, para aquí, para allá, dándose sustos, demás. No, ya no lo va a haber por la situación en la que estamos, ni va a haber fiestas para los jóvenes, ni nada de nada, con lo cual hay que circunscribirlo todo al entorno casero. Bueno, para hablar de Halloween y de todas estas cosas, se encuentra con nosotros esta noche la persona de esta casa que más sabe de esto, lógicamente. Ella es Marián Coya, medium y conductora del programa La Última Puerta. ¿Qué tal, Marián? Buenas noches. Hola, Juan, buenas noches. Bueno, pues un año más, hay que hablar de Halloween, Sí, completamente distinto por el tema coronavirus que elimina toda la parte festiva, ¿no? Toda la parte folclórica, digamos, que trajimos importada de los Estados Unidos. No vamos a hablar de la parte festiva contigo, sino, bueno, un poco de la parte mágica, de la parte espiritual, de la parte, bueno, del más allá, que lleva esta fiesta, que es la traducción norteamericana del Día de Difuntos español, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, Samaín, esa tradición, sí es verdad que estamos muy americanizados, pero realmente pues el origen de esta fiesta se remonta a etapas pues muy antiguas, a los celtas concretamente, donde ellos pues celebraban en esta etapa el Año Nuevo. Para ellos el Año Nuevo pues se terminaba aquí y significaba pues esa gran rueda de la vida, ¿no?, que está girando constantemente, una muerte de una etapa, un renacimiento de otra. Y sobre todo una noche muy especial en la cual pues esos planos, nuestro plano terrenal y el plano espiritual, de alguna manera es muy fino, se fusiona, ¿no?
yo creo que además, pues bueno, ahora más que nunca debemos aprovechar esta noche tan mágica. Sí, ¿están más cerca los dos mundos, las dos entidades paralelas, digamos, en esta fecha, entonces? Tradicionalmente se piensa que sí. De hecho, pues bueno, en estas etapas tan antiguas incluso se llegaban a realizar lo que llamaban las cenas mudas, que consistía pues en preparar la mesa y poner alrededor pues todas aquellas sillas que corresponderían a esas personas difuntas que ya no estaban. Sí. Se les ponía los platos con las comidas, bueno, como si ellos estuviesen allí físicamente, y luego esos platos con comida pues se dejaban en la calle o en un cruce de 4 caminos como ofrenda. Claro. Sí. Citabas antes el mundo celta, la cultura de los muertos está presente desde que el mundo es mundo, los antiguos egipcios y antes que ellos, bueno, pues otras civilizaciones ya lo hacían. Hay una canción del ejército que posteriormente adoptó la Iglesia Católica, que es La muerte no es el final. ¿Es así? ¿La muerte no es el final? Pues yo qué te voy a decir, Juan. Yo estoy totalmente convencida de que efectivamente la muerte simplemente es un proceso de cambio, de transmutación. La muerte física, yo siempre introduzco ese matiz, realmente lo que se muere es el cuerpo físico, el alma, el astral, eso es energía, la energía no se destruye, la energía simplemente se transforma. Y eso es lo que sucede, ¿no?, en el proceso de muerte. Nuestro cuerpo, de alguna manera, sí termina ahí con esa situación, pero bueno, pues el alma trasciende a otro plano espiritual. Yo, pues para mí es algo totalmente, lo veo como algo normal, natural, ¿no? Convivo con ello, podría decirse, ¿no? Precisamente al hilo de eso, tú tratas habitualmente estos temas, lo vemos en vuestro programa. ¿A los muertos hay que tenerles miedo o son obligatoriamente malos? Es decir, cuando se trata con estas entidades. Mira, me estoy acordando de mi abuela, que siempre decía que, porque bueno, mi abuela también tenía ciertos dones, y ella siempre decía que había que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. No, simplemente, bueno, los planos espirituales son complejos y al igual que, bueno, pues en nuestro plano terrenal nos podemos encontrar personas de todo tipo, pues lo mismo sucede en el plano espiritual. Lógicamente, pues hay ciertas entidades que por el plano en el que se encuentran a lo mejor pueden ser más hostiles o más negativos, y hay que, lógicamente, tratarlos de una forma determinada, pero tenerle miedo, no. Yo creo que es algo que cuanto más lo normalicemos, mejor, desde luego. Claro. Pero a la hora de acercarse, y esto lo digo, por ejemplo, tema de chavales, ¿no?, de adolescentes, que pueden decir, bueno, pues mira, voy a hacer un video, voy a coger un video tutorial de estos de YouTube y voy a tratar de conectar con muertos y esto, con una ouija que me fabriqué en casa, que me hicieron aquí 4 colegas y todo esto. ¿Esto entraña peligro? Sí, la ouija sí. Bueno, la ouija, además, en algunas otras ocasiones lo hemos hablado. La ouija es una herramienta complicada porque digamos que es muy fácil de manejar. Es decir, cualquier persona sin ningún tipo de necesidad de que tenga una cualidad especial puede coger un tablero de ouija y digamos que lo que hace es abrir puertas, pero abre puertas a un plano determinado que llamamos en términos espiritistas, que es el bajo astral. Correcto. Entonces ahí realmente pues lo que nos entra, esa comunicación, son con entidades, pues bueno, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Entidades que se encuentran pues como en esa especie, vamos a decir, de sótano a nivel de plano espiritual, que pueden ser hostiles o incluso pues ya pueden ser, a más categoría, pueden ser peligrosos. A veces se piensan, que yo esto es algo muy habitual que veo en mi trabajo, cuando se realizan estas sesiones de ouija, pues hay gente que dice, no, pero es que yo estoy seguro de que contacté pues con mi abuelo o con gente conocida porque hice una pregunta y esa pregunta o esa contestación pues me dio una información que yo sabía. Bueno, pues ahí nos equivocamos, porque hay que pensar
que las entidades que están en otros planos manejan información, muchísima información. Entonces, con ese acceso de información pueden incluso hacerse pasar por algún familiar y realmente tener esa certeza de que estamos contactando con esa persona y estar equivocados. Entonces, yo desde luego desaconsejo siempre el uso de la Ouija. No es necesario utilizar la Ouija para contactar con un ser querido. Y es como todo en la vida, a ver, el término espiritista bien manejado no conlleva ningún riesgo. Claro. Marian, a lo largo de todos los años que llevas en este tema, a pesar de ser joven, ¿llegó algún día en el que pasaste miedo al contactar con alguien o con algo que dijiste, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Marian retrocede porque esto puede acabar mal. Pues sí, y además yo creo que en más de una ocasión, pero sí recuerdo un caso ya hace bastantes años que además, pues bueno, lógicamente, pues lo que yo hago, cuantas más experiencias, siempre mejor, ¿no? Y era pues muy al principio de mi carrera profesional, y me llamaron los propietarios de un restaurante en Cantabria y bueno, a priori pues cuando contactaron conmigo me contaron una serie de sucesos un tanto inexplicables, fenómenos poltergeist, y yo pues bueno, acudí a investigar, a ver qué era lo que sucedía, con cierto escepticismo, ¿no? Porque me parecía, bueno, pues me hablaban de objetos que salían volando, cuestionaba bastante todo eso. Y la verdad es que pues yo sola, de valiente, pues accedí a quedarme una noche allí encerrada en aquel restaurante, a ver qué era lo que sucedía. Y entre todo lo que allí sucedió, los fenómenos que sucedieron, pues bueno, recuerdo las típicas copas que estaban colgadas encima de la barra, en posición vertical, y estallaron. O sea, los cristales estallaron. Es algo que, bueno, tampoco puedes contar así de forma general porque a veces pues, te pueden dar hasta de loco, pero yo lo viví y sí te puedo decir que pasé miedo, porque claro, en ese momento fui consciente de que lo que había en ese lugar era una entidad pues, bueno, muy mala, demoníaca incluso. Después, un poco pues tirando del hilo y siguiendo la línea de investigación, al hilo de lo que hablábamos hace un momento de la Ouija, descubrí que fue un dato que en principio me omitieron los dueños del restaurante, que se dedicaban durante las noches a hacer sesiones de Ouija allí en el local. Claro. Entonces yo creo que, bueno, que habían abierto una puerta a algo hostil. Si lo llamas, quizás te responda, ¿no? En este caso, claro. Bueno, madre, yo ya me respiré, enterito. Imagínate si estás ahí. Bueno, no me lo imagino porque no estoy. Vamos, antes me apunto al tercio. Bien, para Halloween, es un Halloween distinto. A ver, Halloween ahora nos lo tomamos como una fiesta. Bueno, pues desde que todo el tema norteamericano entró en nuestras vidas, desde el pantalón vaquero hasta la hamburguesa, pasando por Disney y siguiendo por las películas y por todo, bueno, pues Halloween se ha convertido en una fiesta. Pero bueno, si más allá de la cosa de los críos, bueno, con sus telarañas, con sus esqueletos, con sus disfracitos y esto, queremos hacer algún pequeño ritual en casa, no sé, se puede hacer algo en casa de manera, neutra, benévola, sin peligro, y que nos sirva, bueno, pues para después de cenar, no sé. Por supuesto. A ver, la noche de Halloween, de Samaín, tiene dos vertientes. Podemos utilizarla para hacer limpieza, es decir, para eliminar a nivel espiritual todas aquellas trabas, obstáculos, situaciones negativas que de alguna manera nos puedan estar afectando. Cualquier ritual de limpieza sería bueno. Y luego tenemos la otra posibilidad, que yo además este año casi me inclino más por ella, por la situación que tenemos, que es el pedir a las entidades de otros planos, desde personas fallecidas, familiares, seres de luz, guías espirituales, es decir, todas esas entidades que son seres de luz, que están en el otro plano
que están de una forma sutil, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de ello, pero que realmente nos ayudan en nuestro día a día, como esa línea que separa ambos planos esa noche es muy fina, aprovechar para pedirles, bueno, pues que lo que cada uno necesite. Claro. Bueno, la primera opción que señalabas, recuerdo que me la explicaste el año pasado, hay que reconocer, o tengo que decirlo así, que la puse en práctica en casa, sí. Bueno, pues he referido, bueno, pues en aquel caso a dos personas que habían, bueno, pues formado parte, digamos, del entorno y que dije, no, esto va mal, esto hay que... Y resultó, o sea, se fueron de ese entorno. Qué bien. ¿Cómo realizar eso? Bueno, pues eso es muy sencillo. Hay un ritual muy facilito de hacer, que es pues el típico de la calabaza. A mí la calabaza me gusta muchísimo en la festividad de Halloween por el hecho de que, bueno, ya los celtas la utilizaban y es, pues bueno, una fruta de esta temporada y que simboliza, pues, en cierto modo la luz por el hecho de que se vacía y ahí en el interior podemos ponerle la velita. Bueno, pues con la típica calabaza la podemos vaciar y en su interior se trata de poner una vela que yo aconsejo, puede ser de cualquier color, pero yo aconsejo que sea negra, que no tiene nada que ver con la creencia de magias negativas ni nada de esto, es decir, el color negro se utiliza en la magia precisamente para limpiar y para quemar pues todo aquello negativo que necesitemos. Ponemos esa velita color negro en su interior y en la misma vela podemos escribir todo eso que necesitamos eliminar o si no, pues simplemente cuando la encendamos, pensarlo, visualizarlo. Correcto, no hay que escribir el nombre en un papel ni nada de esto y quemarlo o tal, ¿no? Se puede hacer de dos maneras, podemos escribirlo en la misma vela, en la misma cera de la vela, podemos escribirlo en un papelito en blanco y ponerlo debajo de la vela y si no nos apetece escribirlo, pues simplemente encendemos la vela y nosotros en ese momento pensar mentalmente todo aquello negativo que queremos eliminar. Claro. Oye, parece muy fácil, pero ¿lleva dificultad vaciar una calabaza como estas que tienes encima de la mesa? O sea, ¿lo puede hacer todo el mundo? Sí, bueno, cada persona tiene su técnica. Yo lo que hago es abrirla simplemente por arriba, ¿no? Les hago como una tapa y luego ya se trata de ir vaciando. Con una cuchara, me imagino. Con una cucharita, con ayuda de un cuchillo también. Estas quizás, pues bueno, son más... Esta es fácil por la forma que tiene, esta quizás pues es un poquito más difícil porque es más pequeñita, pero cuestión de práctica y de paciencia nada más. Claro. Bueno, quiero preguntarte también la realidad en la que nos encontramos, de cierres perimetrales de Oviedo, Gijón, Avilés, cierre de la comunidad. Bueno, ¿cómo os afecta al programa? Porque vosotros viajabais y mucho, ya fuera o por dentro de Asturias o a Galicia, León, Cantabria. ¿Cómo hacéis o cómo vais a hacer? Pues la verdad que sí, estamos bastante disgustados y preocupados por esa situación porque claro, hay que tener en cuenta que nuestro programa lo grabamos de noche y además pues con unos horarios de... A veces pues terminamos a las 4 o 5 de la mañana o incluso se nos ha hecho de día en ocasiones. Y la verdad es que no sé cómo lo vamos a hacer, Juan. Ahora mismo tenemos bastante imposibilidad para poder llevar a cabo la grabación del programa, porque además se da la circunstancia de que como Asturias ya se nos empezaba un poquito a quedar pequeño, teníamos bastantes permisos para la zona de Castilla y León, también en Galicia, y bueno, pues en esas comunidades también está restringido el acceso. Entonces, pues bueno, lógicamente hay que adaptarse a la situación, pero probablemente tengamos que parar. Sí nos queda un programa que además lo teníamos ya preparado, precisamente un programa especial Halloween, que bueno, ese ya está ahí y se emitirá para cuando toque, que eso ya más o menos ya sabes tú el tema de la programación, cuando proceda, y bueno, a ver a partir de ahí cómo lo podemos hacer. Es una pena, pero claro,
las normas también hay que cumplirlas. Es lo que hay. Pues, Marián, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, hablándonos de un Halloween distinto en esta ocasión. Qué diferente, ¿no? Al año pasado y al anterior. Qué felices éramos, ¿verdad? Que dices, a lo mejor no sabes lo que tienes hasta que no lo pierdes, ¿no? Que dices, ay, mira qué tonterías están hablando. Ya, pero eran tonterías que, bueno, o que algunos pueden pensar tonterías de, estoy en casa, vacío una calabaza, le pongo una vela, pero eran cosas que te hacían pasar el tiempo y ahora piensas en otras cosas como es no puedo salir de casa, no puedo salir de la comunidad y la gente, bueno, pues se está infectando a velocidad, ¿no? Con el tema del virus. Marián, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si hay que desear feliz Halloween, no sé si esto se desea, no se desea. No sé cómo, bueno, yo creo que sí, ¿no? que la positividad ahora mismo eleva el nivel de vibración, que es el sistema inmunológico que tenemos a nivel energético y que nos viene muy bien a todos. O sea que intentar, pues eso, tirar hacia adelante. Pues tirar hacia adelante. Con esas palabras, con esa reflexión nos quedamos, tirar hacia adelante. Y así lo haremos. Nos vamos. Volvemos el martes, porque... No, ¿volvemos el martes? No, miento, como siempre. Volvemos el miércoles. ¿Por qué? Porque el lunes es fiesta, con lo cual el programa del fútbol pasa para el martes, con lo cual nosotros volvemos el miércoles. Me acabo de hacer un lío como cuando se explica las desescaladas por fases, como cuando el gobierno explica la desescalada por fases. Bueno, que hasta el miércoles, a las 10 de la noche, aquí en el IEDES Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, disfruten de Halloween en la medida de lo posible, de la forma que nos dejen, ánimo y adelante.